2015, panorama actual y proyección macroeconómicas 2014-2016. Les somos Aguilares María, Barrantes Pachas Víctor, Carguayanqui Chirinos Karin, León Landeo Jessica, Sierra Pajita Aldo y Valverde Ángeles. En el escenario internacional, las perspectivas de crecimiento difieren a nivel de países. Es por eso que mientras la recuperación de la economía de Estados Unidos se consolida, las perspectivas de algunas economías desarrolladas se están deteriorando, tales como la de Japón y la eurozona. Se estima un crecimiento del PIB mundial de 3.1% en el 2014, para el 2015 3.5% y para el 2016 3.7%. En el 2015 se han revisado las proyecciones a la baja con un menor crecimiento de las economías en desarrollo de 5 a 4.4% por efecto de una revisión del crecimiento en China de 7.2 a 7% y en América Latina de 2.6 a 1.7%. Algunos factores de riesgo se han acentuado, tales como la desaceleración de China, los riesgos de deflación en la eurozona y Japón y la caída abrupta del precio del petróleo. En el siguiente cuadro sobre el crecimiento del PBI podemos observar puntualmente que Estados Unidos continuará mostrando una sólida recuperación. Es por eso que en el 2014 su proyección es de 2.4%, 3.1% para el 2015 y en el 2016 se estima una proyección del 3%. Vemos también en este análisis que la economía mundial tendrá un ligero crecimiento de 3.1 en el 2014 a 3.5 en el 2015 y 3.7 en el 2016 son las proyecciones que se manejan hasta el momento. Tenemos zonas muy complicadas, en este caso países como Alemania, en el cual su crecimiento será mínimo. 2014 con 1.5 tendrá un ligero crecimiento de 1.1 en el 2015 y su proyección es de 1.5 para el año 2016. Así hablamos también de la tendencia de Japón, que su crecimiento es mínimo con 0.2, 1.3 y 1% respectivamente entre el 2014 y el 2015. Análisis microeconómico, actividad económica primaria. En este cuadro podemos ver la proyección del Producto Bruto Interno para el 2014. Por ejemplo, vemos que el PBI primario en el 2014 tiene un crecimiento negativo de 2,1%. También podemos ver que los principales sectores afectados fueron la minería por menores leyes en algunas minas, la pesca y la manufactura asociada principalmente a la disponibilidad de anchoveta y agricultura por problemas climáticos. Actividad económica primaria. En este cuadro podemos ver el Producto Bruto Interno por sectores económicos. Apreciamos que en el 2015 tiene una proyección de crecimiento de 5,0%. Esto se debe a que en el sector pesca en el 2015 se espera también un crecimiento de 17,2%, esto debido a la disipación de las anomalías climáticas durante 2014 y alcanzar una normalización gradual de la temperatura del mar para la alimentación y reproducción de la anchoveta. Esto se vería reflejado en el incremento de la producción de harina y aceite de pescado. En el 2016 se espera completar la recuperación de anchovetas, con lo que se alcanzaría un crecimiento del sector de 18,1%. Para el sector minería en el 2015 se espera un crecimiento del cobre en 10,7% debido a una mayor producción de la mina Toromocho y recuperación en las leyes de extracción de la mina Antamina, y zinc en 7,3% debido a una mayor producción de antamina y el brocal.
Para el 2016 se espera un crecimiento de 23,8% para el cobre debido a la puesta en operación de la ampliación de Cerro Verde y el inicio del proyecto de Las Bambas. Además, recuperaría sus leyes de extracción para alcanzar niveles de producción cercanos a los observados previamente al año 2014. Para el sector hidrocarburos se espera un crecimiento de 3,2% debido a una modificación en sus planes de inversión y producción ante la disminución del precio del crudo. Para el 2016 crecería en 5,0% gracias a una mayor producción de gas natural del lote 88 de Plus Petrol, considerando la ampliación de capacidad de transporte del gasoducto. Para el sector manufacturero primaria, se estima un crecimiento para los años 2015 y 2016 en 3,7 y 4,7 respectivamente, debido a la recuperación de la demanda de bienes de consumo e insumos en línea con la recuperación de la actividad económica y mayor demanda externa por productos no tradicionales industriales. Balanza de pago. Hoy en día todos los países del mundo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Estas relaciones u operaciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos a través de cuadros estadísticos o contables que miden todas las transacciones. Es decir, el dinero que gana un país gracias a las exportaciones, incluyendo inversión extranjera, se registra en los datos positivos, y el dinero que un país gasta en el extranjero, como todas las importaciones, incluyendo también los inversión extranjera, se registra como datos negativos. La balanza comercial es una de las subcuentas de la balanza de pagos y está formada por dos rubros principales: exportaciones, que son los productos tradicionales y no tradicionales, e importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Este reporte informativo comienza explicando de manera muy general el déficit obtenido en el 2014 en la balanza comercial como resultado de la disminución de los términos de intercambio. Hace mención además que dicho déficit se está reduciendo lentamente producto de las menores importaciones de bienes de capital. La balanza comercial. La balanza comercial es una de las subcuentas de la balanza de pagos y está formada por dos rubros principales: exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, e importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Este reporte informativo comienza explicando de manera muy general el déficit obtenido en el 2014 en la balanza comercial como resultado de la disminución de los términos de intercambio. Hace mención además que dicho déficit se está reduciendo lentamente producto de las menores importaciones en bienes. Luego procede a hacer una estimación para los años 2015 y 2016 sobre el comportamiento de este resultado, en el cual indica que para el 2015 se obtendrá un déficit similar producto de las menores importaciones de insumos y de los derivados del petróleo, pero siendo equilibrado con las menores exportaciones de petróleo debido a la caída del precio de dicho recurso no renovable. Sin embargo, el pronóstico para el 2016 es un poco más alentador, por lo que asegura un mayor volumen en las exportaciones de productos mineros, entre ellos el cobre principalmente, como de productos pesqueros. Seguidamente explica un poco mejor el aumento esperado en las exportaciones de productos tradicionales para los años 2015 y 2016, siendo para el 2015 un aumento un poco más alentador producto de la mayor venta al exterior del cobre y de productos pesqueros, pero atenuados por la baja del precio del petróleo. Sin embargo, el escenario esperado para el 2016 es mucho más optimista, ya que sostiene una recuperación de las exportaciones producto de la puesta en marcha de varios proyectos mineros para la extracción del cobre y de un mayor embarque de productos pesqueros por las condiciones climáticas favorables esperadas para dicho año. Finalmente,
no espera un mayor avance en las exportaciones de productos no tradicionales para el 2015, pero sí para el 2016, debido a las buenas perspectivas de crecimiento económico mundial para. Respecto a importaciones de bienes, para el 2014 se muestra 40.8 mil millones de importaciones, monto inferior a lo estipulado en el reporte de inflación de octubre, reflejando principalmente menores volúmenes de bienes de capital. En el 2015 se aprecia una recuperación del volumen de importaciones, proyectándose recuperaciones en las compras de insumos y bienes de capital. Balanza en cuenta corriente y su financiamiento. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en el 2014 sería de 4,4%, con una variación de 0,1% de diferencia respecto al 2013. Para el 2015 se observa un déficit en cuenta corriente similar al del 2014 y una recuperación gradual del saldo en el 2016. Finanzas públicas. En este cuadro de resultado económico del sector público no financiero, observamos un déficit en 0,1% del Producto Bruto Interno. Esto se explica por los mayores gastos no financieros y por los menores ingresos corrientes. En particular, el gasto corriente se incrementó en 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno como consecuencia de las medidas fiscales implementadas, y el aumento de los ingresos en 2,8% fue menor debido a la moderación en el crecimiento de la actividad económica. Finanzas públicas. En el cuadro Ingresos corrientes del Gobierno General, hablamos de los ingresos tributarios, que básicamente toma en cuenta todos los impuestos que recauda el Estado. Como vemos, en el año 2014 el impuesto a la renta tuvo un crecimiento de 6,9% y en el 2015 y en el 2016 tiene una proyección de 5,9%. Es decir, que disminuye en 1,0%. Esto se debe a que el impuesto a la renta de contribuyentes no domiciliados permitieron un crecimiento de 104,7%, debido a las ganancias de capital generadas por la venta indirecta de acciones de empresas constituidas localmente por parte de accionistas que no domicilian en el país. Requerimiento financiero y financiamiento del sector público no financiero. Tiene que ver con la deuda pública. Para esto necesitamos fuentes de ingreso para poder cubrir las deudas. Por ejemplo, en el 2014 se necesitaron ingresos por 9.799 para poder cubrir la deuda en ese año, que equivalía a los 9.799. Ahora, hay una proyección para el 2015 y 2016 de ingresos por 17.310 y 18.455 respectivamente. Estas fuentes de ingresos son necesarias para poder cubrir la deuda pública y hacer frente a los gastos públicos, que a su vez permitirán mayores ingresos para nuestro país. Inflación. El índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana registró una variación de 3,22% en 2014. La inflación reflejó principalmente alzas en los promedios de alimentos y tarifas eléctricas. El componente de alimentos y energías se incrementó en 4,08%. La inflación sin alimentos y energía, es decir, descontando el impacto de estos rubros de alta volatilidad de precios, ascendió a 2,51%. Durante el año 2014, las anomalías climatológicas propias de un fenómeno del Niño afectaron la oferta y las expectativas sobre la evolución del precio de los alimentos. El rubro con mayor contribución ponderada a la inflación fue el de comidas fuera del hogar, 4,7%. El precio de la carne de pollo aumentó 8,7% debido al encarecimiento del precio del maíz amarillo importado. El precio de los cítricos aumentó en promedio 13,0%.
El precio de la cebolla se incrementó en 34,1%, registrándose las mayores alzas en los meses de marzo, 39,2% y abril, 34,8%. El precio de los huevos presentó un alza de 14,1%. Entre los alimentos que registraron caídas en los precios destacó la papa, 4,0%. En el caso del tomate, 15,0%. Política monetaria y proyección de la inflación. Es el conjunto de acciones que realiza el BCR en una programación de un supuesto crecimiento de nuestra economía en base a datos macroeconómicos. Nace con la aparición del dinero fiduciario. ¿Para qué? Para evitar presiones políticas y problemas de inconsistencia temporal, y para esquematizar metas de inflación en un país con dolarización. Hablemos un poquito del dinero fiduciario. Es el que se basa en afeo, en confianza, que no se respalda con metales preciosos, sino en una promesa de pago. ¿Y cuáles son los determinantes macroeconómicos? Son fuerzas internas del mercado, perturbaciones externas, inflación, políticas macroeconómicas, empleo. La política monetaria del BCR en el Perú responde a proyecciones de inflación, datos que nos permiten tener una idea de cómo será o cómo variará nuestra economía. Los determinantes macroeconómicos disponibles, como ya hemos visto, pueden ser políticas macroeconómicas, la misma inflación, y los intervalos de confianza. Entre los determinantes de la inflación tenemos a la evolución de expectativas de inflación, a la inflación importada y a las presiones inflacionarias como la brecha de producto. ¿Qué es la brecha de un producto? Es el desvío porcentual del PBI de una economía respecto a su PBI potencial. Este desvío puede tener signo positivo o negativo dependiendo del estado de la economía. Anticipa también la evolución de la inflación por demanda y a la vez permite ajustar de manera oportuna políticas monetarias. ¿Qué es el PBI potencial? Es un concepto teórico muy atractivo para los economistas al medir el nivel de producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes, sin provocar presiones y inflación. Se estima que en el 2015 y 2016 la reversión de la brecha de productos será considerable debido a los siguientes determinantes: a la confianza empresarial basada en una mayor inversión y recuperación de la actividad económica mediante la ejecución de obras y proyectos; condiciones externas como la recuperación de la economía de los Estados Unidos a nivel mundial, pero con respecto a las materias primas, los niveles de intercambio son de proyección más bajos en comparación con el 2014. Y al impulso fiscal. El impacto de las medidas de fiscalización que han sido aprobadas por el gobierno, estimada para el 2015, nos daría un impulso estimado de 1,4% del PBI en comparación con 0,3% en octubre del. En el siguiente reporte tenemos que entre enero y abril de 2014 la predicción de la inflación fluctúa entre 3,0 y 4,0%. llegando a octubre del mismo año con 3,09%. Y en diciembre del mismo año, calculado hasta diciembre de 2015, llegaremos a 3,22%. Con respecto a la brecha del producto 2010 a 2016, podemos observar que entre 2010 y 2011 llegamos a 2,0% positivo. En 2012 al 2013 y a mediados de 2014 estamos en 0,5% también positivo. A mediados de 2014 y 2015 estamos en 2,2% negativo. Expectativas de inflación. Según encuestas del BCR, se proyecta la inflación con una reducción gradual de hasta 2,0 entre 2015 y 2016. Según este informe, permite mantener expectativas de inflación en el rango meta. Con respecto a la inflación importada, se basa en la evolución del tipo de cambio y precios de importación. La tendencia a la baja se basa en los precios de la materia prima. Se puede anticipar también la disminución en el precio del combustible con respecto a octubre de 2014, que será balanceado con la disminución del valor del nuevo sol por el alza en el tipo de cambio
entre 2015 y 2016, basado en el reporte del mes de octubre de 2014, en el que se mostraba el tipo de cambio en 2.9 y 3.10 en octubre del mismo año. Balance de riesgos. Como su nombre lo indica, es un balance que visualiza e incorpora variables de todo tipo, para ver en qué estado se encuentra una economía o país. Contempla razones a favor, ventajas competitivas, posicionamiento global, amenazas, debilidades, fortalezas y por supuesto riesgos. El balance de riesgo del Banco Central permite realizar un análisis probabilístico de la dirección de divergencia de las variables exógenas respecto al escenario central. ¿Qué quiere decir? Riesgos por los cuales su proyección puede desviarse de lo estimado. El menor crecimiento mundial. Se considera una recuperación más lenta de la economía mundial para los periodos 2015-2016 respecto a lo previsto en la inflación de octubre. Sin embargo, si esta recuperación se posterga por mucho tiempo, eso generaría un menor impulso externo que se traduciría en una mayor reducción de la brecha del producto y menor tasa de inflación. La actividad económica podría demorarse en su recuperación. Si esto se produce, habría un aplazamiento en la ejecución de proyectos de inversión, tanto públicos como privados, lo que incidiría en una brecha producto más negativa, por tanto, en una menor inflación en el horizonte de proyección. Este riesgo podría materializarse si el retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos generara una alta volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esto generaría salidas de capitales de los países emergentes y con esto conllevaría a las alzas en los tipos de cambios de economías emergentes. Las bajas cotizaciones internacionales del petróleo podrían tener un efecto mayor en la inflación a la baja de no observarse una recuperación en los precios internacionales del petróleo en la segunda mitad del año. El balance de los riesgos antes mencionados genera un sesgo a la baja de la proyección de la inflación. Ello contrasta con el sesgo neutral del reporte de inflación de octubre. Esta revisión se explica principalmente por el mayor riesgo a la baja de cotizaciones de los precios del petróleo que contemplan este reporte de inflación. Es así que terminamos de resumir el reporte de inflación enero 2015, panorama actual de proyecciones macroeconómicas 2014 al 2016. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos ponga 20. Muchas gracias.